Vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo 14 del libro del Apocalipsis. En nuestra lección anterior estuvimos nosotros estudiando lo relativo al Cordero y a los 144,000, de los cuales también estudiamos nosotros en el capítulo 7. Ahora hemos entrado en la última parte de la lección de la semana pasada. Habíamos entrado en el entendimiento del mensaje del primer ángel. Ese primer ángel, dice aquí, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y ese evangelio, como explicábamos hace 8 días, no es un evangelio diferente, no es otro evangelio, no es un mensaje nuevo que Dios esté ofreciendo a la humanidad. Es el mismo evangelio, como dice ahí, que ha sido predicado, es el evangelio eterno que ha sido predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerden que cuando el Señor dio la gran comisión, le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y ese mismo ángel anunciaba que se temiera a Dios por una razón específica. Había llegado la hora de su juicio. El juicio del cual está hablando aquí no es el juicio final, el que nosotros estamos esperando, que ha de ocurrir cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Si usted no tuvo la oportunidad de estar en esta clase de la semana pasada, pues la invitación a que visite nuestra página en la internet o al canal en YouTube del Ancla del Evangelio, y ahí va a encontrar usted la lección de la semana anterior. Ahora, este mensaje de los 3 ángeles son 3 proclamaciones que anuncian la caída del centro de influencia del paganismo y el tormento que espera a quienes adoran a la bestia. Como dije hace un momento, no es un evangelio especial o un anuncio del evangelio por un ángel que va a transmitir un mensaje para los últimos tiempos, sino que es el evangelio eterno, el evangelio formulado en la mente de Dios antes del comienzo de los tiempos. Y este evangelio eterno, en particular, hablado por el primer ángel, es un llamado para que todo el mundo tema a Dios. Temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y no temed al César. Llegamos ahora, de esto fue de lo que hablamos nosotros en nuestra lección anterior. Ahora llegamos al segundo ángel. Este segundo ángel tiene un mensaje con respecto a Babilonia. Dice en el verso 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia. Esta es la primera de las 6 veces que se nombra Babilonia en el libro del Apocalipsis. El capítulo 17 describe a fondo esta ciudad que gobierna el mundo, pero hablaremos en más detalle acerca de esta Babilonia cuando lleguemos al capítulo 17. Pero para que nos demos cuenta de qué nos habla en ese capítulo 17, leamos el verso 5 donde dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En este versículo del capítulo 8 se hace alusión a una Babilonia, la capital de un imperio mundial del pasado, de la cual leemos nosotros en el Antiguo Testamento, y que aquí es utilizada para representar
a Roma, la sede política de la época en que vivía el apóstol Juan, el escritor del libro del Apocalipsis. Llegaría el momento en que la gloria de la Roma pagana caería. Pero el reino de Dios continuaría en pie. Lo interesante, hermanos, es que Juan dice aquí, ha caído Babilonia. Y el ángel, este ángel que pronuncia estas palabras, este ángel le siguió diciendo, estamos hablando el segundo ángel. Ya vimos lo que anunciaba el primer ángel, el evangelio eterno. La invitación a que no se temiera al emperador, a César, que se temiera a Dios. Ahora, este segundo ángel dice, ha caído Babilonia, ha caído Babilonia. Y como dije hace un instante, usa las mismas palabras que utilizó el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, quien profetizó 200 años antes la caída de la Babilonia del Antiguo Testamento. Dice ahí en el capítulo 21 de Isaías, recuerden, Isaías vivió aproximadamente 600 años antes de Cristo. Y cuando Isaías está hablando por la inspiración de Dios, profetiza la caída de Babilonia. No la Babilonia del Apocalipsis, sino la Babilonia de ese entonces. Y dice, he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Cuando Isaías dice esto en el verso 9, van a transcurrir 200 años. Y después de 200 años, esta Babilonia de la cual habla en el capítulo 21, caería y cayó. Ahora, como dije hace un momento, el ángel en Apocalipsis usa las mismas palabras que Isaías. Nos está mostrando, hermanos, la victoria de Dios sobre sus enemigos. Y es tan real su victoria, es tan segura, que puede anunciarse antes de que se libere la batalla. Isaías profetizó 200 años antes que Babilonia caería. Habló con una certeza. 200 años antes de que eso ocurriera, habla como si ya hubiera ocurrido. Habla en pasado, cayó Babilonia. No dice caerá, porque la victoria de Dios es tan segura que puede anunciarse antes de que se inicie la batalla. Como dije hace un momento, aún cuando Isaías profetizó la destrucción de la Babilonia literal, unos 200 años antes de que ocurriera, Juan también en el capítulo 14 del Apocalipsis, que es el que estamos nosotros estudiando, habla de la caída de Babilonia. Coloquémoslo entre paréntesis, habla de la caída de Roma, la Babilonia figurativa, de la misma manera. Es tan real que Babilonia va a caer, por eso dice, ha caído Babilonia, como lo hizo Isaías, 200 años antes de que ocurriera, cayó Babilonia. El señor Wright Summers, en su comentario del libro del Apocalipsis, respecto de esto que estamos hablando aquí en el verso 8, dice lo siguiente. El tiempo aoristo del verbo griego que se usa en este pasaje es un aoristo constativo, por medio del cual se considera que ocurrió en un momento, súbitamente. En los pensamientos y en los propósitos de Dios, la caída de Roma es tan segura que se habla de ella como si ya hubiera ocurrido. Continuando, en el verso 8, el ángel dice también,
porque ha hecho beber, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el capítulo 17, que como les dije, vamos a mirar en él más ampliamente cuando lleguemos a ese capítulo, lo relativo a esta Babilonia. En el capítulo 17, en el verso 2, nos dice que la gran ramera se asoció con los reyes de la tierra e hizo que los habitantes de la tierra se embriagaran con el vino de su fornicación. Dice el verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra se asociaron con la gran ramera, la gran Babilonia, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Al seducir al mundo con sus prácticas corruptas, Roma era como una ramera, como una prostituta. Y el vino del furor apunta al derramamiento de la ira de Dios. Las naciones que se unieron a sus placeres también beberán del vino de la ira de Dios. Jeremías 51 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron, por tanto, las naciones. Como dije hace un momento, las naciones que se unieron a sus placeres, también dice aquí en el capítulo 14, en el verso 10, beberán del vino de la ira de Dios. Porque dice ahí el verso 8, ha hecho beber a todas las naciones. Todas esas naciones que se unieron a la Babilonia y bebieron del vino de ella, beberán también del vino o del cáliz de la ira de Dios. Dice ahí en el verso 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En un momentito vamos a hablar un poco más acerca de lo que dice este versículo 10. Versículo 9 dice, el tercer ángel. Estábamos hablando de lo que decía el segundo ángel. Ahorita viene el tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Hace 2 semanas atrás, estuvimos estudiando nosotros el capítulo 13, donde se habla de la marca de la bestia, el número de la bestia. Y en ese capítulo 13 habíamos estudiado que todos los que no tenían la marca de la bestia sufrieron martirio, o como lo describe ahí el capítulo 13, dificultades económicas, porque no podían ni comprar ni vender. Ahora, este ángel, este tercer ángel del cual estamos leyendo en este verso 9, declara un destino mucho peor que la muerte para todos los que poseen la marca de la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero los voy a invitar para que retrocedamos al capítulo 13, donde estuvimos estudiando de la marca de la bestia. En el verso 15 dice
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Recuerden que cuando estudiamos el capítulo 13 se nos habló de dos bestias, una que subía del mar y otra que subía de la tierra. La que subía de la tierra era la que tenía como función obligar que los habitantes de la tierra adoraran a la primera bestia. Por eso dice aquí, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En el comentario del señor Barclay nos dice, esta bestia hace que se mate a los que no le den culto. Esa era, de hecho, la ley. Si un cristiano rehusaba ofrecer al emperador ese acto de culto, se le condenaba a muerte. La pena de muerte no siempre se llevaba a cabo. Verso 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Cuando alguien había adorado a la bestia, entonces la segunda bestia se encargaba que a ese adorador de la primera bestia se les pusiese una marca, fuera en la mano derecha o en la frente. Comentario de Robert Manns dice, los tatuajes religiosos estaban muy extendidos en el mundo antiguo y los devotos de un dios en particular a menudo eran marcados para indicar su devoción leal. Otros toman el pasaje como una descripción apocalíptica de certificados emitidos a aquellos que habían cumplido con las obligaciones ceremoniales del culto al emperador. Bueno, cuando estuvimos estudiando, vimos que lo más común era que se otorgara ese certificado a aquel que había adorado a la bestia. Y que ninguno, dice el verso 17, que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca representaba simbólicamente la autoridad del sistema anticristiano. El señor Barclay, en su comentario, dice, pero si un cristiano no tenía la señal de la bestia, no podía comprar ni vender. Es decir, si uno se negaba a dar culto al emperador, aunque se le dejara con vida, se le arruinaba económicamente. Sigue siendo verdad que el mundo sabe ejercer presión sobre los que no acepten sus estándares. Todavía a menudo una persona tiene que escoger entre el éxito material y la lealtad a Jesucristo. Señor Wright Summers, volviendo a él, en su comentario de Apocalipsis, respecto de esto nos dice, la adoración al emperador era una severa prueba de que los cristianos encontraban en cada aspecto de la vida, ya que hasta en los mercados eran boicoteados. Las declaraciones matrimoniales, los testamentos, los traslados de propiedad, etcétera, carecían de valor legal si sus documentos no llevaban el sello del emperador. Y por causa de esto último, esa costumbre legal, que no tenía ninguna mala intención, llegó a tener para los cristianos un significado religioso repulsivo. Esto fue, hermanos, de lo que estuvimos nosotros estudiando en el capítulo 13 con respecto a la marca de la bestia. Añade más, un poco más el señor Barclay. En cualquier contrato de compraventa había una jaracta, un sello con el nombre del emperador y la fecha. Si la señal de la bestia está relacionada con esto, quiere decir que los que dan culto a la bestia aceptan su autoridad. Cuando uno había quemado su pizca de incienso en reconocimiento de la divinidad del César, recibía un certificado en el que se decía que lo había hecho.
La señal de la bestia puede que sea el certificado del culto que un cristiano no podía obtener nada más que negando a su maestro. Pero si era un cristiano fiel a Cristo, no podría recibir la marca de la bestia. No podía recibir el documento, el certificado en el que constara que él había adorado al emperador. ¿Qué dijo el ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Este ángel está declarando, como vamos a ver a continuación en el verso 10, un destino mucho peor que la muerte para todos los que poseen la marca de la bestia. Verso 10. El que tenga la marca de la bestia, el que haya adorado al emperador, el que haya rendido culto al emperador, el que lo haya reconocido como su Señor, y obviamente recibía la marca de la bestia, el certificado. No es que le pusieran una estampa con un hierro caliente en la frente o en la mano, no, era un certificado, un documento. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué dice iniciando? ¿Qué le espera a aquel que tenga la marca de la bestia? Beberá, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. La ira de Dios, a menudo, cuando uno lee el Antiguo Testamento, leer de la ira de Dios en el Antiguo Testamento se describe como una copa de vino, como un cáliz de vino. Dice en el Salmo 75:8, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. En la primera parte de este verso 10, hablando de ese vino de la ira de Dios, nos dice el ángel que ese vino ha sido vaciado puro. El vino de la ira de Dios ha sido vaciado puro. Para los que conocen un poco cómo era que se preparaba el vino en el Antiguo Testamento, a fin de que lo pudieran consumir para no embriagarse, ese vino se mezclaba con agua. La práctica común era diluir el vino con agua para quitarle su poder fuerte, su poder de fermentación, y que las personas se embriagaran. Esa era la práctica común. Pero aquí nos dice que este vino no está diluido con agua, sino que ha sido vaciado puro. En otras palabras, la ira de Dios se derramará con toda su fuerza. No va a haber ninguna mezcla con el agua para suavizarlo, para que se pueda beber. No, puro, dice. Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y la segunda parte del verso dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Los santos ángeles y el Cordero son testigos de esta retribución divina sobre los malvados, sobre los que tienen la marca de la bestia. Los santos fieles habían sufrido la burla pública. Aquellos que no tenían la marca de la bestia no podían comprar ni vender, como estudiamos en el capítulo 13. Ahora, sus opresores experimentarán vergüenza ante una asamblea de espectadores. El amargo resultado de adorar a la bestia será experimentar la copa de su ira, sin mezcla, totalmente pura.
La figura de fuego y azufre es el mismo juicio que Dios derramó sobre la antigua Sodoma y Gomorra, como leemos en el capítulo 19 del Génesis. El amargo resultado de adorar a la bestia y por ende recibir la marca de ella, como dice aquí el verso 10, como habla el ángel, será experimentar la copa de su ira, totalmente pura, sin ninguna mezcla de agua. Verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Recordarán ustedes, hermanos, que cuando estudiamos el capítulo 13, estudiábamos de las luchas, las dificultades, la persecución, el sufrimiento que experimentaban los hijos de Dios en el primer siglo, segundo y tercer siglo por no adorar a la bestia. Ahora, esto ha dado un giro de 180 grados. Ahora se nos habla de lo que van a experimentar los persecutores del pueblo de Dios, los que estuvieron dispuestos a adorar a la bestia y a su imagen, a los que recibieron la marca de ella. Nos dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Este tormento, como lo dice el lenguaje ahí claro, este tormento es tan duradero como el tormento que sufrirá Satanás. El dragón, la serpiente antigua. Dice en el capítulo 20, verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Recuerden, aquí vuelve y se nos menciona los dos aliados de Satanás, del gran dragón, la primera bestia y la segunda bestia, el falso profeta. ¿Y qué va a ocurrir? Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquellos que hayan adorado a la bestia experimentarán el mismo tormento. La duración de él será la misma duración que va a tener el castigo y el tormento del diablo, la bestia y el falso profeta. Su tormento por los siglos de los siglos. Día y noche. No tienen reposo ni de día ni de noche. El Señor les está anunciando aquí, por medio del mensaje de este tercer ángel, la destrucción de aquellos que adoran a la bestia. Y su destino será el mismo del diablo, de la bestia a quien adoraron y del falso profeta que los obligó y les proporcionó el certificado, como lo dice ahí ya en mis palabras, la marca de la bestia. ¿Cuánto durará? El mismo tiempo que dure el tormento del diablo, la bestia y el falso profeta. Ahora, dice en el versículo 12, nos habla de la dicha, de la felicidad de aquellos que estuvieron dispuestos a morir en ese tiempo por nuestro Señor. En el verso 12 declara, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. Jesús, durante su ministerio, le había prometido a sus discípulos en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis habla del mensaje que el Señor le envió a las 7 iglesias en Asia y sobre todo a la iglesia en Filadelfia les dijo en el capítulo 3 verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí está la paciencia de los santos. La paciencia de los santos, hermanos. El dragón, recuerden,
Dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el capítulo 12, los que nos estuvieron con nosotros en esa lección, habíamos estudiado que el dragón, la serpiente antigua, se había parado junto a la mujer que estaba en embarazo a punto de dar a luz al hijo varón, a nuestro Señor Jesucristo. Y que en ese entonces, cuando no pudo acabar con el hijo varón, entonces optó por perseguir a los siguientes. Si nos devolvemos nosotros, permítanme, hermanos, que tengo un problema aquí técnico, ya, parece que se arregló. Si nos devolvemos allá a ese capítulo 12, leamos en el verso 17 que dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Ahí lo dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. ¿Qué hizo el dragón? Cuando ya no pudo con la mujer, cuando ya no pudo con el hijo varón, entonces se fue a hacer guerra con la descendencia de ella, la iglesia del Señor. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo mismo que estamos leyendo aquí en el versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. La paciencia, la constancia de los santos fue aceptar la muerte o el cautiverio por su fe, por no adorar a la bestia, por no reconocerla como su Señor, sino por seguir fiel a nuestro Señor, por guardar sus mandamientos, por dar testimonio, la perseverancia de ellos, enfrentando fielmente las pruebas que les vinieron a ellos como consecuencia de su relación con Cristo y de proclamar el Evangelio. La oposición de ellos a la bestia, al exigir la adoración de la imagen del emperador, supuso la prueba de fe que obró en la paciencia, ya que los santos guardaron los mandamientos de Dios y la fe que tiene a Jesús como objeto. Estas palabras de aliento y de seguridad a los santos son del Señor. El mensaje es, en la altura de los fines últimos, ser firmes. Se anima a los santos que entendieron la victoria final del pueblo de Dios y la ira interna de Dios contra sus enemigos a perseverar frente a la persecución. Porque su sufrimiento era temporal, mientras que sus torturadores agonizarían eternamente. Los hijos de Dios debemos tener presente constantemente a dónde iremos después de que termine nuestra existencia aquí en la tierra. Vamos a ir a un descanso prometido, que es de lo que nos dice aquí el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué decía esta voz? Escribe. ¿Qué? ¿Qué le decía a Juan? Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Felices, dichosos a partir de este momento los que mueran por el Señor, los que mueran en el Señor. Hay muchas personas que no mueren en el Señor, mueren fuera del Señor, sin el Señor. Pero aquí dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Pablo, el apóstol Pablo,
cuando escribió la carta a los Corintios, les aseguró que los que habían dormido en Jesús, en el Señor, no habían perecido, sino que resucitarían con Cristo. Primera de Corintios 15 dice que van a ser exaltados en un gozo celestial. Todos los que mueran en el Señor. Dice en el verso 23 en el versículo 20 al 23 de Primera de Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Recuerden que la palabra dormir en la Biblia se utiliza también para referirse a los que ya murieron. Y dice aquí que Jesús es las primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, la resurrección por nuestro Señor Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vivificados quiere decir todos serán resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Cómo va a ser el orden de la resurrección? El primero en resucitar, Cristo. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Qué decía el versículo 13 de Apocalipsis 14? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Los que hayan muerto con Cristo van a ser resucitados en la segunda venida de Él. Pero como dice aquí, hay un orden en la resurrección. Vuelvo y leo el verso 22, Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos serán resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, que es lo que dice el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir primicias de los que durmieron es hecho? Que Él es el primero que resucitó de entre los muertos. Alguien dirá, oh, no, un momentico, Cristo no es el primero que resucitó de entre los muertos. Antes de Cristo leemos nosotros de resurrecciones. En el Antiguo Testamento leemos de resurrecciones. Vemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro y Jesús aún no había muerto. Tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, de que el Señor resucitó a más personas. Es más, la misma Escritura nos dice que cuando el Señor Jesús murió, muchos cuerpos de santos que habían muerto salieron de sus sepulcros, resucitaron. Entonces, ¿cómo puede ser el primero de los que durmieron? Las primicias de los que durmieron. ¿Cómo podemos decir que Él es el primero que resucitó si antes de Él encontramos personas que fueron resucitadas? Bueno, cuando dice que Él es las primicias de los que durmieron, el primero en resucitar de entre los muertos, quiere decir el primero que resucitó y no volvió a morir. Porque los otros que resucitaron volvieron a morir. Verso 23. El orden de la resurrección. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Es el primero que resucitó sin volver a morir. ¿Qué sigue después? Cuando Él venga, los que son de Cristo, los que murieron en Él, serán resucitados. Pablo igualmente le aseguró a los hermanos en Tesalónica que los santos que dormían en Cristo serán resucitados en su venida. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, pues de los que ya se murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él. ¿Qué decía el texto anterior? Hermanos, devolvámonos.
Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Por eso es que dice Pablo ahí en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar a aquellos que ya murieron antes, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué decía el ángel que le dijo a Juan que escribiera? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La voz, hermanos, esta voz está revelando el destino de aquellos que se negaron a quemar el incienso que exigía el imperio, quemarle el incienso a la imagen de César. Su vida terrenal, la vida de muchos cristianos en ese entonces, fue terminada por la fuerza, porque fueron muertos. Pero nos está mostrando aquí que la vida real continúa en la gloria más allá. Por eso dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Me gusta mucho el comentario del señor Ray Summers en su libro del Apocalipsis sobre esta parte final del verso 13. Y quiero compartirla con ustedes para que entendamos el significado de este recuadro que está en amarillo. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dice el señor Summers, la palabra griega de la cual se traduce descansarán, anapaesontai, literalmente significa se les darán nuevas fuerzas, o serán vigorizados de nuevo, o serán renovados, o serán vivificados. La palabra griega de la cual se traduce trabajos, kopón, literalmente significa faenas o labores que se desempeñan bajo condiciones adversas. Así pues, de estos cristianos se dice que son vigorizados de nuevo, que se les darán nuevas fuerzas, etcétera, después de los arduos trabajos que afanosamente han desempeñado y de las penalidades que han sufrido. El cristiano encuentra en la muerte una entrada a un hogar donde se refresca después de su labor en este mundo. Esta escritura habla de manera única de lo que uno se lleva consigo cuando muere. No nos llevamos nuestras casas,
No nos llevamos nuestras posesiones materiales. No nos vamos a llevar nuestras riquezas. ¿Qué nos vamos a llevar? Nuestras obras. Porque sus obras con ellos siguen. Su sufrimiento, su testimonio a otros acerca de Dios, su autosacrificio, todo su registro de trabajo y labores para Cristo nos acompañarán. Su vida justa será recompensada fielmente y su servicio a Dios continuará. El cristiano que muere triunfalmente en el Señor va a tener una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y se refrescará de las cargas y las luchas que tuvimos que experimentar mientras estábamos aquí en este cuerpo de carne. Hermanos, esta es la segunda parte de esta lección del capítulo 14. Ya hemos visto con la lección de hoy los otros dos mensajes de estos ángeles. 3 en total hemos visto. La tercera parte de esta lección la vamos a tener nosotros entonces la semana entrante, si el Señor lo permite.